¿Qué tal, profesora y compañeros? Mi nombre es Ignacio Millán, soy parte del equipo 7 y hoy les voy a presentar lo que es ¿valora la personalidad como un proceso dinámico? Principalmente necesitamos tener el concepto de personalidad, que realmente se define de la palabra persona. En el griego se utiliza la palabra máscara para poder definirlo. La máscara nos dice que es eh, lo que una persona asume, pero realmente no es, simplemente lo da a demostrar a la sociedad. Un ejemplo muy claro serían las personas que se dedican a hacer teatro. Estas personas les otorgan un papel para que ellos puedan interpretar a personajes, dándoles una personalidad distinta a cada uno de ellos. Mm, la interpretación de Jung, un discípulo de Freud, nos dice que la cara o la máscara que nos demuestra, él lo definía como cara, es la que se desenvuelve en la sociedad. Realmente esto no tiene que ver con los sentimientos ni con el interés de la persona. La personalidad, aquí tenemos un concepto que nos dice que es el resultado de la articulación dinámica en distintos aspectos, como lo pueden ser psicológicos, intelectuales, afectivos, cognitivos, biológicos, entre muchos otros, que estos son los que definen a cada persona. El proceso dinámico forma parte o incluso es parte de la personalidad. Nos dice que las interacciones entre aptitudes de las actitudes individuales y el entorno que nos rodea determinan las conductas y los motivos de cada persona en la forma de actuar, de pensar y de cómo posteriormente desarrollará su personalidad a lo largo de la vida. Las condiciones sociales y educativas son las que contribuyen a obtener un desarrollo armónico y óptimo de cada persona. Esto tiene que ver cómo se va desarrollando una persona desde pequeño, desde que nace hasta que muere. Gordon Allport nos decía que la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. Bueno, principalmente lo que nos quería decir aquí es que la naturaleza, eh, la personalidad es de naturaleza cambiante. Nos decía que realmente lo que movía la personalidad era algo interno, también el funcionamiento de cómo se desarrollaba el individuo en su entorno, las tendencias que se presentaban alrededor de cada persona y cómo el individuo las utilizaba o no las utilizaba para que sí formaran parte de su personalidad. Otro pequeño concepto nos decía que Allport no necesariamente utilizaba un sistema para definir la personalidad, sino que simplemente tenía como sistema lo que era parte de cada individuo, como serían las costumbres, sentimientos, rasgos, creencias, expectativas, estilos de conducta, constitución física, sistema glandular y nervioso. Todo esto formaba parte de la personalidad de cada persona. Nos decía también que la herencia proporciona una constitución física y una dotación genética mediante las cuales va a captar el mundo y a responder ante él. Nos dice que realmente es de cómo una persona se desarrolla en su entorno
y cómo es que él lo toma, si realmente lo quiere hacer parte de su personalidad o de su forma de actuar, o simplemente lo deja pasar. Aquí nos decía que la personalidad se conquista, se hace y se contribuye. Realmente la persona no nace con una personalidad, sino que ésta se va desarrollando principalmente por la herencia, por todas las convicciones que trae la herencia o que forman parte de la personalidad de cada individuo. Estas van, van aumentando o se van modificando conforme a las experiencias, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de cada persona y cómo es que actúa la persona y cómo lo utiliza eso para fortalecer su personalidad y llevarla de manera óptima. Algunos aspectos fundamentales de la personalidad son el temperamento, el carácter, la inteligencia y el estatus y roles sociales. El temperamento nos dice que es un fenómeno natural que incluye el sentido del humor en cada persona. Este principalmente es heredado. Nos dice que puede simplemente desarrollarse de mejor manera. El carácter nos dice que es una forma constante y típica de actuar de cada persona. Cada persona tiene su sentido del humor, su forma de cómo actuar, y todo esto es importante en lo moral y en lo social. La inteligencia nos dice que es el análisis que tiene cada una de las personas para poder pensar o actuar en las consecuencias que se presenten en cualquier situación, como un problema que se encuentre. Y el estatus o los roles social nos dice que es la posición o la situación que se encuentre la persona o el individuo, el cómo esta persona se ha de desarrollar con los demás o con su sociedad. Todo esto le ayudará a valorarse por sí misma y todo esto le ayudará a crecer principalmente en lo que es su autoestima, que es un factor importante, y la forma en que la persona va a darse a conocer con los demás. Existen diferentes teorías de la personalidad. Desde el principio de la psicología y las diferentes escuelas que se presentaban en aquellos tiempos, se determinaba o se buscaba definir la personalidad, sino que también se buscaba cómo es que se organizaba, se desarrollaba, o cuál era su comportamiento en general. Cada una de estas teorías se buscaba la forma de interpretar la personalidad de una forma diferente. Algunas de las teorías que más destacan son la teoría psicodinámica, la teoría psicoanalítica, teorías de los rasgos y teorías sobre tipologías. Yo les voy a exponer sobre la personalidad. Soy parte del equipo 7 y vamos a empezar con definiéndola. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se refiere a la identidad personal de un individuo. Esto quiere decir a la forma de actuar, de pensar o de sentir de un individuo y cómo éste se desenvuelve en el medio. La personalidad se configura por dos componentes factores, el temperamento y el carácter. El temperamento hace referencia a aquellas características que son heredadas de los padres y el carácter hace referencia a las características que se desempeñan a través del medio. La personalidad es estable, quiere decir que la personalidad es muy complicado de cambiar.
Yo les voy a explicar también de las teorías de la personalidad. Estas son interpretaciones personales que sirven como guía para comprender la naturaleza humana. Estas no son principios ya establecidos o leyes de conducta y nos sirven para las podemos juzgar, ya que nos ayuda a describir, explicar, predecir o cambiar la personalidad de una persona. Empezamos con Sigmund Freud, con el psicoanálisis. Él desarrolló la teoría de la psique humana. Es considerado el padre del psicoanálisis y, como podemos ver en la imagen, él define a la mente como un iceberg en 3 niveles, en donde se ve el consciente, que es la parte donde la persona conoce de sí mismo. El preconsciente es la parte que la persona no conoce, pero es capaz de recordarlo, y el inconsciente, donde la persona no conoce de sí misma, pero esto influye en él. Freud define el aparato psíquico conformado por el ello, el superyo y el yo. El ello hace referencia al placer que tienen las personas, y está constituido por los instintos y deseos básicos. Freud lo describe en 2 categorías: en el eros o pulsión de vida, que hace referencia a las necesidades como la comida, la bebida, entre otras, y thanatos o pulsión de muerte, que son las cosas que quiere placer la persona, más sin embargo no le agrada algo. Freud llamó superyo a la incorporación de normas sociales, reglas de comportamiento, deberes y obligaciones. Esto hace que el superyo se refiera a cómo se debe de comportar la persona para llegar a ser perfecto. El proceso de elección y filtro entre las pulsiones del ello y las imposiciones del superyo lo denominó Freud como el yo, que sería un intermedio entre el yo y el superyo. Freud hace una técnica de sueños para poder interpretarlo y lograr llegar al inconsciente de una persona. Y nos explica algunos mecanismos de defensa que utilizan las personas, tales como la represión, que es el proceso en el cual las personas, que la libido del sistema preconsciente es sustraída. La negación, en donde la persona o el adulto se niega ante una situación traumática. La proyección es cuando el sujeto atribuye sus tendencias hacia alguien más, y su desplazamiento es cuando consiste en descargar impulsos o cumplir fantasías inconscientes mediante el desplazamiento de un objeto a otro. También nos describe 5 etapas del desarrollo psicosexual, donde vemos la fase oral, que es la primera, donde se distribuye desde el nacimiento hasta los 12 meses, donde estas actividades, como saben, un bebé chupa y muerde las cosas, y esto ayuda o perjudica en algunas cosas. La fase anal, que es del año a los 3 años, que es cuando empieza a entrenar para ir al sanitario. La fase fálica, de 3 a 5 años, con la masturbación y el conflicto de Edipo. Esto quiere decir que el niño se siente atraído por su mamá y celos por su papá, y por el contrario la niña siente celos por su mamá y por su papá. La latencia, 5 años en la pubertad, donde es la supresión temporal del instinto sexual, y la última, la fase genital, donde es de la pubertad a la madurez, donde ya se involucra una actividad sexual. Ahora vamos a hablar de Carl Gustav Jung, que nació en Suiza en 1875 y murió en 1961. Él formuló la escuela de la psicología analítica, fue uno de los colaboradores de Freud. Él define al inconsciente como el material psíquico comúnmente no disponible para el yo.
y lo dividió en dos partes, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal trata sobre cómo la persona olvida las cosas que le pasan a él, y el inconsciente colectivo son las cosas que son heredadas. Definió arquetipo al tipo de imagen que surge del inconsciente colectivo del individuo. Adaptó el término de persona, del griego persona, de máscara, para describir la cara que el hombre presenta a la sociedad. Para Jung, él decía que siempre había algo opuesto en cada uno de los sexos, la cual llamó anima y animus. Anima se refiere al término para cuando un hombre tiene rasgos femeninos, y animus para cuando una mujer tiene ciertos rasgos masculinos. Él propuso el término de sombra para presentar los instintos primitivos, salvajes y animales del hombre. También nos presentó una tabla con los diversos tipos de personalidad. El pensamiento introvertido, que es el interesado en las ideas. El sentimiento introvertido, que es superficialmente reservado. Sensación introvertida, donde pone énfasis en la experiencia que dispara los eventos. En la intuición introvertida, que es el interesado con las posibilidades. Y los mismos pero con extrovertido. Otro sería Erik Erikson con la psicología del yo, donde nos habla de 8 etapas o estadios. El primero sería la infancia, donde las crisis sería la confianza versus la desconfianza, en cómo la madre le da cierto cariño o afecto al hijo para que tenga confianza o desconfianza. La niñez temprana, donde involucra a los padres para conocer si su hijo tiene autonomía o tiene vergüenza por las situaciones. Edad de juego, la iniciativa versus culpa, donde el niño se siente normal y querer jugar, o la culpa donde ya no obtiene esos juegos. La edad escolar, industria versus inferioridad, donde tiene que ver ya más con la sociedad y su entorno. La adolescencia, identidad versus confusión, donde aquí se toman algunos lazos para encontrarse a sí mismo y conocerse. Juventud, intimidad versus aislamiento, donde necesita el adolescente, el joven, a sentirse en una pertenencia. Adultez, generatividad versus estancamiento, y la vejez, integridad versus desesperanza. Tenemos a Erich Fromm, donde él nos habla sobre las dicotomías, que para él se refieren a los conflictos que no se pueden resolver en su totalidad. Él nos da dos tipos de dicotomías, las existenciales e históricas. Las existenciales quieren decir a las que son conflictivas consigo mismo. Un ejemplo muy claro de esto sería cuando una persona quiere ser inmortal, pero ella conoce que no lo puede ser, ya que va a morir algún día. Y las históricas, con referente a conflictos de a lo largo del tiempo, como un ejemplo de querer la paz mundial, pero a costa de guerras. También identificó 5 tipos de necesidades humanas esenciales. La relación versus el narcisismo. Esto quiere decir que toda persona necesita tener confianza o cariño por alguien más y no sentirse en soledad, ya que esto genera demencia mental, según Fromm. La creatividad versus destructividad. La hermandad versus el incesto. Individualismo versus conformismo. Y racionalismo versus irracionalidad, donde quiere darle sentido a su vida la persona. Fromm describe 5 tipos de amor: la fraternal y la maternal, que quiere decir, la fraternal es el amor entre iguales, la maternal sería el amor a alguien desigual y al tener que dejar ir
a una persona, como por ejemplo, erótico sería del placer sexual, de sí mismo, tener un autoquerer, respetarse y comprometerse consigo mismo, y de Dios, que es un primordial para Fromm, que habla sobre una deidad y para lograr hacer más perfectos. Otro sería Abraham Maslow con la pirámide de las necesidades, donde tenemos las necesidades fisiológicas, donde él nos describe las necesidades tales como el comer, la respiración, el defecar, entre otras. Las necesidades de seguridad, donde la persona o el individuo tiene que sentirse seguro, ya sea en su trabajo, protección de hogar, entre otros. La necesidad de pertenencia, el cual la persona tiene que tener algún cariño hacia los demás, sentirse pertenecido en algún lado. Necesidades de estima sería el autoamor, el autorreconocerse, y la necesidad de trascendencia o autorrealización, que quiere decir la manera de cómo mejorarse, sin prejuicios, resolviendo problemas, entre otras cosas. Gracias. Buenas noches, maestra, compañeros. El tema que me tocó a mí y a mi equipo es el 7, es tipos de personalidad y factores que lo determinan. Aquí está en la pantalla. Antes de empezar a abordar en este tema, quiero dejar en claro lo que es una persona introvertida a lo que es una persona extrovertida. Aquí básicamente cada persona tiene una personalidad que la caracteriza a cada una. Por ejemplo, hay estudios que te indican cuando una persona tiene este tipo de personalidad, que es extrovertida o es introvertida. Hay un tipo de anatomía cerebral. Por ejemplo, la persona que es más introvertida, aquí lo dice, en su cerebro tiene más materia gris y desarrolla más la corteza prefrontal, que es pues es con la persona que razona más, se podría decir, razona más ante una persona extrovertida. Esta tiene el lado derecho del cerebro, la tiene más más desarrollada. Por eso es que se puede decir que la persona es más aventada y planea menos las cosas antes de actuar. En su actitud, una persona introvertida tiene mayor planificación que una persona que es extrovertida. En sus relaciones sociales, como decía, las personas introvertidas tienen una baja autoestima y muy poca motivación a tener que socializar con otras personas. En cambio, una persona que es extrovertida se le facilita demasiado poder encajar o desarrollarse con otro tipo de personas. Se le hace más fácil hablar que una persona que es muy con muy poca autoestima en sí misma. Una persona extrovertida es muy impulsiva. Esto quiere decir que cualquier cosa que ella o él le afecte, lo va a hacer, ¿cómo decirlo? Notar, va a hacer que tú sepas que ella tiene alguna molestia o algo le afecta. En cambio, la persona que es introvertida es muy reflexiva, se queda pensando y analizando las cosas antes de que te lo pueda expresar. Hay diferentes tipos de personas y de pensamientos. Por ejemplo, existe el pensamiento introvertido. Aquí las personas idean más, piensan mucho. Este tipo de personas se queda pensando y reflexionando lo que quiere hacer o decir. Por ejemplo, no sé, si quiere realizar algún tipo de actividad, lo tiene que reflexionar y pensar demasiado antes de que pueda llevarla a cabo, por miedo a que no le salga bien o miedo al rechazo. Hay otro tipo de caracteriza a estas personas que es son demasiado enfocadas a lo que quieren hacer. Eso quiere decir que cualquier cosa que ellos quieran realizar tienen que estar enfocadas en ese solo punto, desarrollar solo esa única tarea en la que están concentradas. El siguiente punto es el número 2, que es el sentimental introvertido.
Esto quiere decir que estas personas pueden ser simpáticas, o sea, estas personas son más sentimentales, se desarrollan más a través del ¿cómo decirlo? De hablar con las demás personas. Este tipo de gente no se queda normalmente callada, actúa y continúa hablando y hablando y hablando, y siempre va a tener algún tema de conversación y no va a tener que acudir a, no sé, a quedarse callada o estar pensando, sino siempre va a tener alguna plática y la va a dar a conocer. El número 3 es la sensación introvertida, que esta gente tiene una personalidad demasiado sensible, por lo cual si siente que una persona la incomoda o la está haciendo sentir mal, este tipo de personas con estas características tienden a ser demasiado tímidas, lo cual quiere decir que, por ejemplo, si en un grupo de amigos hay una persona que le gusta llevarse, y este tipo de personas que menciono, que es la de sensación introvertida, se siente atacada o agredida, por así decirlo, es muy difícil que siga conviviendo con ese grupo de personas, por lo mismo de que siente una intimidación o algún tipo de detención moral por la otra persona, que es más alentada y puede decir más cosas por la facilidad de palabra que ella tiene. La persona intuitiva introvertida son demasiado soñadores y fantasean demasiado. Por ejemplo, son ese tipo de personas soñadoras que piensan, no sé, demasiado a futuro. Por ejemplo, no sé, puede ser que al rato se vayan con sus amigos o, no sé, en un mes estén visitando algún lugar. Son un tipo de pensamientos que pueden ser fantasiosos, pero a la vez no tan lejos de la realidad. O sea, reflexionan a futuro sobre lo que desean o no. El tipo de factor 5 es el pensamiento extrovertido. Aquí, este tipo de personas que dan una explicación sobre todo lo que les rodea, o pues sí, todo lo que les rodea prácticamente. Esto quiere decir que para todos necesitan un porqué o encontrar un porqué, por así decirlo. No se quieren quedar con la duda a todo lo que les afecta o molesta, hay que encontrarle un porqué. Por eso este tipo de personas con esta característica se llama pensamiento extrovertido. Tienen una forma de ver las cosas muy distintas a la de cualquier otra persona y tratan de siempre investigar y no quedarse con la duda y continuar buscando una solución o un porqué a la cuestión que ellos tienen. El factor 6 es el sentimental extrovertido. Son personas que tienen una facilidad para conectar con los demás a comparación de las sentimental introvertidas. Estas personas se les facilita y disfrutan mucho la compañía de otros individuos, por así decirlo. Pueden estar en un grupo de personas y no sentirse mal ni detenidas, ni moral ni físicamente por las personas que los rodean. En cambio, el introvertido puede socializar, sí se siente amigable, se siente en un buen ambiente, pero es más reservado a comparación de esta gente. Este tipo de gente es más impulsiva, no en cuestión de agresión ni nada, sino que puede comunicarse con más facilidad y sin miedo a ser rechazadas. Eso quiere decir que es más sentimental extrovertido, no tiene miedo al rechazo o a que las demás personas sientan que no encaja en ese tipo de grupo, de ese grupo social. El número 6 es el sensación extrovertido. Bueno, este tipo de personas buscan las sensaciones. ¿Cómo daría esto a entender? Bueno, estas personas no son afectivas, pero no son tan apegadas a la persona, por lo mismo de que es una sensación de cariño y afecto, pero no la quieren demostrar 100%, como las personas introvertidas. Este tipo de característica sí la tienen más desarrollada porque son más reflexivas. En cambio, la persona extrovertida lo puede pensar, pero no lo puede llegar a hacer, a lo mejor por algún tipo de pánico
o miedo que pueda generarle la cuestión o la acción que desea llevar a cabo. El factor número 8 es la intuición extrovertida, igual. Es le gusta mucho, este tipo de personas le gusta mucho viajar o estar en constante movimiento o constante, perdón, constante, ay, contacto con las demás personas. No les da miedo que, no sé, en algún momento les dejen de hablar. Por ejemplo, estas personas pueden estar en un grupo social y cambiar continuamente. No les da miedo ser rechazadas o que se las juzguen o cualquier tipo de pensamiento que la gente pueda generar de ellos. Les gusta mucho estar viajando. Podría decirse que es uno de sus hobbies o características que tienen este tipo de personas intuitivas extrovertidas, que es que no están en un solo lado ni se quedan pensando, sino son más de actuar y quitarse las ganas de viajar o las motivaciones que ellos tienen que cumplirlas, como por así decirlo, algunas metas o logros que tengan a corto o largo plazo. Siempre van a tratar de llevarlos a cabo y pues vaya que no quedarse con las ganas o del por qué no lo hice o por qué no lo haré, a comparación de la persona introvertida. Esas personas se quedan con sus pensamientos de por qué no lo hice, por qué no lo llegué a hacer en su momento. Esas son una gran diferencia entre la extrovertida y la introvertida. La siguiente diapositiva va a ser sobre factores que determinan la personalidad del individuo. Está el factor heredado. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues es básicamente tu estructura, bueno, una estructura, por ejemplo, la genética de tus padres, ¿no? Esto también es un factor demasiado importante en el desarrollo de un individuo, en su forma de ser, tanto física como psicológica, porque está la estructura genética que tiene que ver demasiado en el factor heredado. Por eso se llama así este tipo de factor. Básicamente es lo que heredas de tus padres, así en pocas palabras. Está el segundo, que es género y factores genéticos. Como decía, ya esto tiene que ver más con el ADN y todo ese tipo de situaciones. Los factores ambientales. Esto quiere decir al entorno en el que se desarrolla el individuo. Por ejemplo, hay personas que son muy apegadas a su cultura, que es donde crecieron prácticamente. Por ejemplo, no sé, una persona del pueblo va a crecer con ese tipo de cultura en la que se desarrolla, a comparación de una persona que se desarrolla en la ciudad o en un barrio agresivo, o por ejemplo, no sé, gente que nace en zonas residenciales. Es un tipo de personalidades muy diferentes. Por eso se llama un factor ambiental, porque es el entorno en el que se desarrolla la persona y las características que llega a desarrollar esta persona y sus ganas de salir o de quedarse con la cultura con la que creció. Y está después el ambiente físico y el carácter. Bueno, el carácter pues es lo que caracteriza a cada individuo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son de un carácter muy agresivo o, no sé, demasiado tranquilos. Eso es lo que nos quiere decir conforme al carácter. Sus actitudes, bueno, creo que ya todo el mundo sabe a qué nos referimos con sus actitudes. Por ejemplo, no sé si es demasiado callado, muy hiperactivo, se mueve demasiado, o simplemente es una persona que le gusta estar en total tranquilidad, por así decirlo. El afectivo, bueno, pues es la habilidad que tienen las personas de poderse comunicar con otras personas en su entorno, o sea, sentirse cómodas, por así decirlo, no sentir más bien no tener el miedo de no hablar con otras personas, sino poder platicar, entablar una conversación, no sé, tal vez salir después, más adelante, cosas así. Y la conductual, pues bueno, lo que desde primaria se viene diciendo, ¿no? La conducta de un individuo que sea ordenado, no sea agresivo, no sea tranquilo,
A eso se refiere con la conducta. Y los factores psicológicos o personales, pues bueno, esto ya cada uno se desarrolla sus pensamientos. O sea, aquí menciona algo que es el self, que en pocas palabras es lo que cada persona piensa de sí mismo y realiza. Este tipo de factor de personalidad caracteriza mucho a los individuos porque es tu propio pensamiento, lo que tú vas a desarrollar, o sea, tu propio criterio. No necesitas el consentimiento o la aprobación de ninguna otra persona, porque prácticamente es lo que tú deseas hacer y lo que vas a hacer. No te quedas estancado y pues continúas haciendo tus actividades. Por eso se conoce como self, porque es el ser tuyo, o sea, de ti. Nadie más puede entrar en él o criticarte, porque pues básicamente no lo van a desarrollar ellos, sino eres tú el que va a desarrollar y salir, por ejemplo, a avanzar con tus metas y propósitos que tienes. A eso se refiere con el self. Están los trastornos de personalidad, que pues bueno, un trastorno es una capacidad que, bueno, no es una capacidad, sino una característica que tiene cada individuo. Por ejemplo, estos tipos de personalidad están divididas en 3 grupos, que es el grupo A, grupo B y grupo C. Vamos a abordar primero el grupo A, que es sobre los trastornos de la personalidad. Se caracterizan por el pensamiento o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen el trastorno paranoide de la gente y trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de las personas. Más adelante les voy a explicar cuáles son estos 3 trastornos que caracterizan al grupo A. Aquí está, el trastorno paranoide de la personalidad. Esto genera desconfianza y sospecha en las personas. También son personas pues básicamente muy paranoicas. Cualquier cosita las puede alterar o mantener alerta durante las circunstancias o los problemas que se les presenten. Está también el trastorno esquizoide. Es una falta de interés hacia las demás personas o los grupos sociales. Estas personas prácticamente no les genera nada de afecto lo que sientan o piensen los demás sobre él. O sea, se sienten más apartadas. Ellas mismas se apartan de los grupos o de las personas para no... por el tipo de trastorno que ellos tienen. Y el último es el trastorno esquizotípico. Bueno, esto son básicamente más característicos porque, por ejemplo, influye la vestimenta de cada persona. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona que es darks, por así decirla, es un trastorno esquizotípico por la forma en la que se viste, porque lo caracteriza a él, no porque esté mal o cualquier otra cosa, sino se enfoca más en las características de cada persona. Por ejemplo, hay personas que son demasiado pensativas o demasiado hiperactivas. Eso también influye demasiado en este tipo de trastorno porque es lo que caracteriza a cada individuo. En los trastornos de personalidad del grupo B, este tipo de trastorno, lo voy a leer, es sobre la personalidad. Tienen pensamientos o comportamientos demasiado dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen trastornos de personalidad antisocial y también límites de personalidad. Esto quiere decir que este tipo de personas son, en pocas palabras, las que generalmente va a existir más este tipo de personas con estos factores, porque siempre hay personas que para todo sienten el miedo de salir. Por ejemplo, no sé qué se va a poner el día de hoy o cómo me voy a vestir mañana. Problemitas así son lo que caracterizan a estos tipos de personas. Ahora ¿cómo se llaman? Los trastornos que abordan este tipo de grupo. Es el de personalidad antisocial, pues bueno, es más que obvio.
A estas personas no les gusta, pues, estar o convivir con las demás personas que los rodean. Prácticamente se aíslan, ya sea, no sé, estar en su teléfono, escuchando música, en cualquier otra cosa que no tenga que hacerla, estar conviviendo con la demás gente. Está el trastorno del límite de personalidad, eh, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista. Bueno, aquí en este tipo de grupo hay un factor demasiado importante, porque estas personas tienden a ser demasiado cambiantes en sus actitudes. Si alguna vez vieron la película de Fragmentado, se basa demasiado en este tipo de trastornos de este grupo, ya que no es lo mismo tener un trastorno de multipersonalidades, como lo es en la película, que en un momento es un niño y en otro momento es no sé, una señora de 40 años o no sé qué edad vaya a tener, y no sé, en otros 10 minutos ya sea otra persona completamente diferente. Esa es una gran diferencia entre una persona con muchas personalidades a personas que tienen un tipo de trastorno como en el grupo B. No sé si alguna vez en su vida han conocido a una persona que tiene problemas de agresividad. Son parte de este grupo, por ejemplo, pueden estar en un momento tranquilos y en el momento en que se sientan agredidos van a atacar, ya sea verbal o físicamente, a este tipo de personas. Este es un grupo demasiado inquietante porque puede que con el paso del tiempo esta persona pueda empeorar en cuestión de sus actitudes si no son tratadas a tiempo o medicadas a tiempo, porque necesitan de medicación por el cambio de actitudes que tienen tan drásticamente. Como lo mencionaba, pueden ser agresivas en cualquier momento si se sienten atacadas. No son tan tan tranquilas, porque por el tipo de enfermedad, bueno, trastorno que padecen, las hace actuar de manera tan inmediata y no reflexionan ni piensan al momento de sus actitudes, por lo que generalmente en cuanto sientan algún tipo de amenaza, ellos van a atacar a la otra persona verbal o físicamente. Y pues bueno, en lo que estuve leyendo decían que incluso podían llegar a ser más adelante una persona, sonará como chiste, pero puede ser que sea más ratera o llegue a ser un asesino. Pero pues es un grupo demasiado complicado por el cambio de actitudes que puede llegar a tener la persona hacia su entorno. Y por último es el grupo C, que nos habla sobre los trastornos de la personalidad. Son pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, por dependencia o por obsesiva compulsiva. Bueno, en este grupo, pues la gente, como se mencionaba aquí, la gente pues tiene demasiada ansiedad y temor hacia los grupos sociales, ¿no? Tenemos primero lo que es el trastorno de la personalidad por evitación. Pues aquí básicamente este tipo de personas no pues evitan tener contacto con alguna otra gente porque no se sienten cómodas, no por miedo, sino simplemente ellas no se sienten cómodas, y pues evitan mejor tener contacto con esas personas a sentirse mal o pues no estar a gusto en ese momento, por lo cual prefieren mejor alejarse y evitar el contacto, ya sea pues hablarlo o tan siquiera verlos, ¿no? Son más expresivos en ese sentido, lo marcan demasiado, que no quieren estar ahí. El segundo punto es el trastorno de la personalidad dependiente. Este tipo de personas a fuerzas necesitan encajar en algún grupo porque quieren ser el centro de atención en todos lados. Alguna vez cualquiera ha conocido a una persona que forzosamente necesita estar con alguien, no sé, llamar la atención de todos, ser la persona, el centro de diversión, el que llama la atención, el que si estás hablando te va a interrumpir para que lo escuches a él. Este tipo de personas son las que caracterizan el trastorno de personalidad dependiente. Es muy
muy fácil de que identifiques a estas personas, porque siempre van a querer estar por encima de los demás, sin importar qué tan mal puedan llegar a quedar, o que no que te caigan mal, sino que te incomoden a las demás personas por el tipo de actitudes que poseen estas personas, de a fuerza ser el número uno y querer estar por encima de todos. Esto es algo que, pues, este tipo de personalidades de dependencia van a generar. También es demasiado grave, porque cuando tienen una relación amorosa y terminan, genera demasiados problemas tanto para la pareja, o incluso si ya conoció a la familia, puede ser demasiado inquietante, porque van a querer a fuerzas regresar. Como se podría decir que cuando sienten celos por su pareja, son unos celos demasiado tóxicos. A fuerzas necesitan que esa pareja elimine todo. Por ejemplo, que le dicen no a su novia, ¿no? Novia o novio, no, pues que me eliminas a esta persona del Facebook, o me la bloqueas. Todo eso son demasiado de estas personas, por tener miedo a perder a esa persona. Por eso actúan de esa manera tan, como por así decirlo, tan dependiente, y también de inseguridad, porque no quieren perder, ni tener miedo al rechazo, ni a estar solos. Es algo que tiene muy en claro este tipo de trastorno, que estas personas tienen miedo a estar solos o permanecer solos en un futuro y ser rechazados por las demás personas. Y la última, que es la obsesiva compulsiva, estas personas se preocupan demasiado por los detalles y buscan siempre la perfección. Si cualquier tipo de actividad que ellos lleguen a realizar y no les sale, a fuerzas van a tener que vivir, bueno, no a fuerzas, sino viven con ese sentimiento de que no lograron la perfección, y al siguiente meta van a estar más obsesivos por tener que cumplir las metas que se propongan. Por eso se llama obsesivo compulsivo, porque forzosamente generan y quieren la perfección. No es una persona que por ejemplo saca un 7. Es una persona, por así de ejemplo, ¿no? Lo comparas con una persona normal que saca un 7 de calificación, y bueno, para él es normal, ¿no? Algo X. Por este tipo de personas que siempre han sacado 10 y saca un 8, un 9, es de esas personas que se ponen a llorar o se sienten mal por la calificación que ellos creen que no merecen, pero pues algo han de haber hecho mal y sacaron eso, pero se van a sentir mal consigo mismos. Por eso se ponen a llorar, o están así haciéndole la chillona al profesor, que porque sacó 8 o 9, si él siempre ha sacado 10. Este tipo de personas es las que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, por el miedo al fracaso y no conseguir su meta, que ha sido la perfección. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte sobre los trastornos y tipos de trastornos que abarcan el tema 3. Hola compañeros y maestra, soy Daniel Centeno Caballero. Les voy a hablar sobre la evaluación a la personalidad. ¿A qué se refieren las pruebas psicológicas o instrumentos que existen en la actualidad? Como las pruebas psicométricas o las pruebas proyectivas. ¿A qué se refiere con evaluación a la personalidad? En el área clínica se refiere a medir características de la personalidad en un individuo o en un grupo de individuos determinado. Para esto se ha diseñado una serie de instrumentos para que los psicólogos sean capaces de medir dichas características. A estos instrumentos les llamamos pruebas psicológicas, como las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. Se utilizan pruebas psicológicas proyectivas y psicométricas, pues nos dan datos complementarios. En las psicométricas se estudian las regularidades, mientras que en las proyectivas se estudian los aspectos únicos y particulares. En las pruebas proyectivas, los motivos son inconscientes y pretenden comprender cómo el individuo estructura su mundo a partir de sus características y motivaciones internas. A los psicólogos les interesa profundizar en los estudios de caso, por lo tanto deben utilizar una batería de pruebas, ya sea como entrevistas, observaciones, autobiografías, entre otros tipos. Bueno, las pruebas psicométricas. Algunos que ya estén trabajando o hayan pedido trabajo
a lo mejor les hicieron una prueba psicométrica. O algunos cuando trataban de entrar a la carrera y no sabían muy bien qué les interesaba o en qué área podían entrar, pues podían hacer una prueba psicométrica y ver a qué grupo pertenecían o a cuál se interesaban más. Como lo mencioné, las pruebas psicométricas pretenden evaluar las características de un grupo al cual se supone pertenecer. Esto quiere decir que estas pruebas solo comparan individuos con otros individuos. En las pruebas, los reactivos que se presentan en las pruebas son estandarizados. Es decir, que los estímulos a los sujetos son siempre los mismos. Esto es con la intención de ver si existe o no semejantes del sujeto con el grupo. Pero en principio la tarea de un psicométrico es ubicar a un individuo en relación a su grupo. Bueno, las pruebas proyectivas. Para las pruebas proyectivas consta de estímulos estandarizados, pero poco estructurados, para determinar que se manifiesten las particularidades de cada individuo. En este tipo de pruebas se considera que la variedad de respuestas es infinita. Las pruebas proyectivas parten de uno de los postulados de Freud, que dice que en las respuestas del sujeto hay un contenido aparente y un contenido latente u oculto al que ya hay que llegar a través de una interpretación. Hay diferentes tipos de pruebas subjetivas. En una, el sujeto debe de determinar las frases que se le presentan y de esta manera proporcionar información de esta manera proporciona información de su temperamento en una situación concreta, o como los test de dime la primera cosa que se te venga a la mente después de que yo te mencione algo. Otra prueba muy conocida es la de describir el qué ves en la mancha de tinta. La más conocida es la que desarrolló Hermann Rorschach, que consta de 10 láminas, 5 en tinta negra y 5 de color. La interpretación que hace Hermann se fundamenta en la idea de que la organización de la estructura perceptiva del paciente manifieste una proyección de su estructura de la personalidad. Otro tipo de prueba subjetiva es las tareas de dibujo. En esta prueba se le pide a la persona que dibuje algo de forma libre y según las características del dibujo, como el tamaño o la inclinación del papel, la intensidad del trazo. Se puede evaluar la personalidad de la persona. Una forma más conocida es el debug, donde la persona debe dibujar un árbol, una casa y a sí mismo. Pero en el caso de los niños se suele implementar el test de la figura humana, que fue desarrollado por Elizabeth Coppis. Otro tipo de prueba es la elaboración de relatos, que consiste en redactar o narrar un relato libre. El más utilizado ha sido el TAT, o test de percepción temática, que fue desarrollada por Murray. Esta prueba consta de 31 láminas que la persona debe observar y con las cuales debe contar un relato. Y pues como vemos, existen múltiples maneras de evaluar la personalidad con sus diferentes factores, rasgos y variables. Los profesionales en este ámbito han de conocer cuáles son las técnicas más adecuadas en cada caso y tener en cuenta la diferencia individuales en cada sujeto. Pues esto sería
todo por mi parte. Y bueno, para terminar, ¿de qué manera la personalidad permite conocerse a sí mismo y a los demás? Bueno, principalmente nos dice que cada persona tiene la capacidad de controlar sus emociones. Cada uno tiene la capacidad de formar parte o de dar a conocer cómo es que realmente se siente. Esto nos ayuda a que podamos escuchar a las demás personas realmente cómo se sienten, cómo se encuentran y dar paso a lo que es la empatía, de ponerse en los zapatos de los demás. Esto nos ayudará a que nuestra relación con los demás o nuestra habilidad de comunicación sea más eficaz y eficiente, que nuestra sociedad pueda mejorar dependiendo a nuestra comunicación que tengamos con las demás personas. Y tener conciencia del estado emocional de las demás personas o de los demás nos ayudará a conocer cómo es que realmente se siente la persona y como principalmente estábamos viendo si realmente lo que es la máscara que utiliza cada uno de nosotros es realmente lo que sentimos o simplemente es algo asumido por cada persona. Y bueno, creo que eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias.